para dar a este apartado llamado el retrovisor, nos parecía interesante tomar como excusa este aniversario que se da del estreno de esta película en las pantallas porteñas, un 24 de noviembre de 1955, perdón, 65, no, sí, 55, el mismo año de estreno en las carteleras de Estados Unidos y del Reino Unido. Digamos, según los datos, en Argentina fue el primer país que se estrenó luego de estos dos lugares, que es la casa productora, el país de la casa productora y el país de procedencia del director. Se estrenó muy prontamente en Buenos Aires y bueno, 65 años de La Noche del Cazador, una película tan extraña, con un resultado tan particular, se dice incomprendida, luego vuelta a un clásico, permanentemente visitada por la cinefilia, pero que a su vez conquista a cada espectador y espectadora que se asoma a esta producción tremendamente volcánica, por el código de interpretación, por el trabajo del espacio, por esa fotografía tan tremenda que acompaña toda la película, y por la propia historia, ¿no? Que como ustedes saben proviene de una obra literaria que es una de las naves insignias de un subgénero al cual nos vamos a estar refiriendo como el gótico sureño. Para hablar de todo esto, hoy nos acompaña Paula Vázquez Prieto, que allí la podrán ver. Paula es una de las mejores críticas del país, sin lugar a duda. Es directora de la revista Hacerse la Crítica, a la cual siempre invito a visitar. Hay notas tremendas y grandes colegas ahí escribiendo sistemáticamente. Escribe en Diario La Nación, seguramente habrán leído sus críticas allí, o en el suplemento Radar. Bueno, y paramos ahí porque el recorrido de Paula es más frondoso. Pero bueno, ella sabe muchísimo acerca del gótico sureño, da cursos especializados, uno de ellos también aborda esta temática, así que me pareció una excusa hermosa como para poder charlar con Paula acerca de esta película en particular, y de paso tirar algunas claves respecto de este subgénero llamado gótico sureño, que tiene en su catálogo unas películas súper inquietantes y también muy vigentes, y que quizás a partir de esta excusa ustedes puedan visitar. Bueno, Paula, te doy la bienvenida, un gusto tenerte con nosotros. Hola Diego, hola a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Sí, un placer reencontrarme con esta película y compartirla con todos, así que muchísimas gracias por la invitación. Bueno, como saben, inicio yo un ping-pong breve con Paula, le hago un par de preguntas, allá directamente vamos abriendo la lista de oradores. Seguramente ya muchísimos de ustedes tienen alguna pregunta pensada, así que vayan anotándose utilizando la manito virtual o eventualmente también escribiendo en el chat que desean sumarse para hacer una pregunta o para hacer algún comentario o referir a la película que acaban de ver estos días. Quizás, Paula, en este contexto sería bueno hacer referencia a la denominación en sí de este subgénero, antes de desembarcar en La Noche del Cazador, quizás hacer referencias mínimas como para establecer algunas coordenadas, y darle como un espacio para que se asiente esa película. El gótico sureño tiene una raíz literaria y de hecho, digamos, esa corriente literaria de los años 20, a su vez es como una apropiación de una narrativa sureña, una narrativa gótica de fines del siglo XVIII. Quizás podés comentarnos un poquito cuáles son las claves del gótico y cuáles son los aspectos que el gótico sureño se apropia del clásico y en cuáles difiere. Sí, la matriz es literaria y siempre funcionó incluso en el cine a partir de estas referencias literarias. Casi todas las películas que pertenecen al gótico tienen o un anclaje, o sea, son una adaptación de una novela, o de alguna manera evocan y releen coordenadas literarias. Hay autores del periodo de esplendor, desde Faulkner, y todo lo que se conoce como las damas sureñas, Carson McCullers,
Eudora Welty, Harper Lee, la autora de Matar a un ruiseñor, hasta autores más contemporáneos, como es el caso de Cormac McCarthy, que es quizás uno de los grandes autores del gótico sureño de los últimos años. Pero sí, haciendo un pequeño historial, el gótico sureño tiene su emergencia a partir de la figura de Faulkner, de William Faulkner, en la década de los 20. Faulkner va a ser una figura bastante outsider dentro de la literatura, recién se lo consagra cuando gana el premio Nobel a fines de los años 40, y la denominación gótico sureño apareció inicialmente en ciertas reseñas sobre su obra con una carga peyorativa. Es decir, el adjudicarle esta denominación gótico tenía que ver justamente con traer esos componentes del gótico clásico. El gótico clásico es un movimiento que comienza a mediados del siglo XVIII, y que tiene fundamentalmente componentes sobrenaturales. Después va a haber un gótico victoriano, al cual pertenecen novelas como Drácula, Carmila de Sheridan Le Fanu, el retrato de Dorian Gray, pero eminentemente el gótico, como movimiento literario en el siglo XVIII, fue una resistencia al racionalismo, es decir, la emergencia de una serie de expresiones artísticas que de alguna manera ponían en tensión la capacidad de conocerlo todo, de racionalizarlo todo, y siempre lo gótico tenía que ver con algo que había estado sumergido, que había estado oculto y que ahora emergía, muchas veces a partir de la figura del fantasma, a partir de la figura de lo monstruoso. Por eso en general en el gótico clásico abundan las mansiones victorianas, esta idea de los rumores y los ruidos provenientes de las cadenas que acarrean los fantasmas, la naturaleza como algo animado, ominoso, y todos esos, un erotismo en general que tiene componentes de decadencia. Hay en general en el gótico clásico un gusto por las ruinas, por la decadencia, por aquello que tiene que ver entonces con lo pasado que regresa bajo esas formas entonces de apariciones. Y en el caso del gótico sureño, ese espacio maldito, ese mundo que regresaba, tenía que ver con la historia del sur. Faulkner dice en varias de sus novelas que el pasado en el sur no solamente no está enterrado, sino que no es pasado, que siempre gravita en el presente, que siempre vuelve, y ese pasado está vinculado no solamente a la derrota en la Guerra de Secesión, sino también a cierta nostalgia culposa de anhelar un mundo que tenía que ver con la injusticia, con el racismo, con la opresión. Entonces, casi todos los escritores del gótico utilizan esta literatura para dar cuenta entonces de ese mundo, de sus orígenes, de sus infancias. Piensen que la mayor parte de los escritores, sobre todo los que escribieron en la posguerra, no habían experimentado la Guerra de Secesión, pero sí eso estaba en las memorias de sus abuelos y todavía era algo que gravitaba en el sur profundo. Entonces reaparecen estos componentes, piensen que la idea del fantasma en el gótico sureño y de las cadenas del fantasma tiene que ver con las cadenas de la esclavitud. Entonces se resignifica aquello que era fantástico en el gótico clásico bajo coordenadas socioculturales. El gótico sureño no usa elementos fantásticos, no hay un monstruo o un fantasma o componentes que provengan entonces del más allá, sino que utiliza esas coordenadas expresivas para representar la idea de un pasado social que había sido dejado atrás y que de alguna manera regresa. Y utiliza la naturaleza sureña, esa cosa exuberante, el clima cálido, los entornos muy endogámicos, esta cosa de familias aristocráticas que mantienen sus secretos y sus miserias ocultas, y que eso termina estallando y desbordando ese silencio. También hay algo grotesco en el humor, eso se ve bastante en La Noche del Cazador, que tiene un humor bastante deformado, sobre todo el personaje de Mitchum, de Robert Mitchum, del falso predicador, es un personaje que recupera un poco esas claves del humor
del gótico. Y bueno, y sus dos sus dos representantes más importantes fueron William Faulkner y Tennessee Williams. Las obras de teatro de Tennessee Williams comenzaron a tener un fuerte éxito en la posguerra y después llegaron al cine, y eso de alguna manera convirtió al gótico también en una expresión bastante popular. Películas como Un tranvía llamado Deseo, Desde el último verano, bueno, varias de las adaptaciones de Tennessee Williams se convirtieron entonces en una de las formas de popularización de el gótico en el cine. Pero después llegaron Matar a un ruiseñor, bueno, contemporánea es La noche del cazador, y hay películas de los 70 como Deliverance, que está basada en una novela de James Dickey, que también es un autor del gótico. Es decir, ha sido un género que ha tenido una fuerte pregnancia en la narrativa americana, que ha sido en general abordado desde distintos géneros. El noir, como es el caso de La noche del cazador, ha sido un género que ha recuperado componentes del gótico, hasta el melodrama, que quizás es también uno de los géneros que mejor ha sabido apropiarse entonces de esa tradición del gótico sureño. Es interesante cómo las claves del gótico sirven para, digamos, vaticinar por ahí tempranamente. Me parece que por ahí uno de los reflejos más interesantes que tiene esta corriente literaria, llevada rápidamente al cine, porque entre la obra literaria muchas veces y la película pasaba muy poco tiempo, porque eran éxitos comerciales, los libros. Lo rápidamente que se diagnosticaban los problemas que representaban ese salto a la modernidad, que si bien al sur llegaba de forma letargada, tardía o distorsionada en relación a lo que proponía el norte de la Unión en cuanto a industrialización, progreso, desarrollo industrial y demás, ya se veía, digamos que incluso desde esa perspectiva decadente que era la del sur, se presagiaba que aquello que venía a desembarcar tampoco era un lecho de rosas, que es algo que quizás en otros cines de esa época no estaba. No, seguro. Yo creo que ahí, digo, la literatura anticipa un poco, por eso es una literatura además que adquiere una fuerte gravitación en los años de la depresión. La noche del cazador es una historia que de alguna manera muestra, por un lado, los componentes de deterioro del tejido social y la crisis económica que deja la depresión, en consonancia con esta estructura de cuento de hadas, que es un poco la que toma la novela. Pero sí, claramente hay la sensación de que ese mundo que el norte prometía, un mundo de progreso, de integración, no iba a ser lo que realmente obtuvieran. Por otro lado, en la posguerra, las políticas de Eisenhower, del gobierno republicano, lo que intentaron fundamentalmente a partir de un trazado de carreteras y de autopistas, fue integrar al sur, renovarlo, y eso lo que generó fue fuertes migraciones. Hay una novela en ese sentido bastante interesante, que también tiene una adaptación, que es Sangre Sabia, Flannery O'Connor, donde un excombatiente, en ese caso de la Segunda Guerra Mundial, regresa al sur después de haber estado en el ejército y de haber estado mucho tiempo fuera de su casa, y lo que encuentra es un cementerio. Es decir, lo que ha quedado son los muertos, los parajes vacíos, y muchos de los que vivían allí se han ido. Entonces, esta sensación de un mundo fantasmal, que es como ha quedado el sur, después de esos intentos de renovación, también está presente mucha de la literatura. Y lo mismo esta sensación de unificación, por ejemplo, en términos religiosos. Vieron que es recurrente en mucha de la literatura gótica, y bueno, en La noche del cazador se percibe esta idea del fanatismo religioso, de los falsos profetas. También porque el protestantismo se había convertido en un poco en la religión rectora también de la acumulación capitalista, y que en el sur batallaba con muchas de las religiones paganas que provenían de los esclavos. Por eso siempre hay esta forma, las formas del vudú, o todo lo que tiene que ver con los cultos
periféricos a lo que es la religión dominante, como algo que muchas veces implica una resistencia, implica una tensión. E incluso la religión católica, por ejemplo, Flannery O'Connor, que era muy católica, entonces para ella ese mundo protestante, que de alguna manera había ido cobrando poder en el escenario sureño, la había convertido a ella y a su religión en algo marginal. Entonces todo el tema religioso es muy importante en el gótico sureño, de la misma manera que todo lo que tiene que ver con la represión sexual. En general, eso también se ve claramente en La Noche del Cazador, esta idea de cómo las pasiones y todo aquello que tiene que ver con lo corporal, con el deseo, debe ser reprimido, debe ser ahogado, debe ser silenciado. Es un poco la voz que representa el personaje del falso pastor en La Noche del Cazador. Y eso emerge de alguna u otra forma. O sea, esta emergencia de lo siniestro, de aquello que quiere ser ahogado, que quiere ser eliminado y que retorna, bueno, también tiene que ver en general con la idea de la sexualidad. Bueno, en ese sentido, en relación a lo que decís, quizás podemos pensar en que el gótico sureño viene de alguna manera a oponerle un relato respecto de lo que es el sur y digamos, la tragedia sureña distinta a lo que proponía el western, ¿no? Mucho más recostado en lo que es el relato oficial en relación a cómo interpretar, digamos, ese apogeo y luego descenso o derrota del sur. Acá aparece como cierto dilema moral, y también cierto cuestionamiento fuerte de algunas instituciones e incluso hasta la propia familia en relación a su acción represiva. Quizás en las obras también de Tennessee Williams también se advierte esto, ¿no? Como ese pantano, ¿no? Eso pantanoso como algo podrido, es decir, cierta corrupción de índole moral que por ahí en el resto de la filmografía que se asienta en el sur no aparecía. No, no, seguro. Es de alguna manera el reverso del western, porque el western fue de alguna manera la construcción de la mitología, es decir, esta unión, digo, de hecho todo lo que representa el viejo mundo, el mundo del sur, ese oeste salvaje, esas viejas coordenadas deben ser eliminadas, corridas a partir del avance de la frontera, y lo que viene es este Estado que representa la cultura blanca y protestante, que lo que busca de alguna manera es el progreso, la integración, ese mundo entonces que Estados Unidos construyó como el origen de su Estado-nación. El gótico lo que hace es mirar lo que quedó, es decir, es siempre la vista sobre las ruinas, sobre esa decadencia, sobre aquello que fue enterrado, y por eso hay como un gusto un gusto perverso, porque en el fondo todos estos personajes también anhelan un mundo ruinoso que saben perdido para siempre. En ese sentido, el personaje de Blanche en Un tranvía llamado Deseo, en un momento dice, o sea, ella es la representación carnal de esas ruinas, un mundo que ya no tiene posibilidad de volver, y por eso el descenso a la locura y el encierro, que finalmente ella sufre al final de la película, es la expulsión de aquello que no debe regresar, de aquello que debe ser extirpado y eliminado. Entonces, siempre en el gótico, lo pantanoso, esta cosa de esos mundos cerrados y confinados a los interiores, donde se mantienen los secretos, la idea del monstruo siempre está representando aquello que no se normaliza. Por ejemplo, en Matar a un ruiseñor, vieron que conviven como dos líneas, una es la del abogado, el personaje que en la película interpreta a Gregory Peck, la defensa entonces de ese negro que es acusado de un crimen que no cometió, pero en paralelo tenemos la historia de los niños, y en la casa vecina hay un hombre que está encadenado en el sótano, justamente porque es considerado un monstruo, es decir, alguien apartado de la normalidad, y es ese personaje el que termina finalmente salvando a los chicos del que es el verdadero monstruo, que es el blanco,
que lo que busca es la condena del negro. Entonces lo que hacen es subvertir un poco esa lógica que se había instalado de cuál era el horizonte para Estados Unidos de su futuro. Lo que revelan es que gran parte de esas construcciones míticas a las que contribuye el western estuvieron asentadas no solamente en la mentira, sino también en el silenciamiento, es decir, en dejar escondido bajo la alfombra todo aquello que molestaba. Bueno, justamente hay algo ahí en relación a la configuración del horror en todas estas películas que aparece medio como una provocación, en realidad ya desde los escritores hacia el lector, en relación a si aquello que se muestra es horroroso o sencillamente es aquello que nosotros rechazamos ver. Es decir, ¿no? Como, ¿esto es grotesco o de lo que se trata sencillamente de que nosotros nos animamos a aproximarnos a aquello que vos no querés ver? ¿No? Hay como una polémica en relación a si el gótico sureño tiene un tinte grotesco o no, sencillamente es una fina descripción de aspectos que resultan horrorosos a la vista digamos, de la moral del momento. Sí, sí. En ese sentido yo traje para leer un breve pasaje del prólogo que escribe Tennessee Williams para el libro Reflejos en un ojo dorado, que es la segunda novela de Carson McCullers. Él escribe el prólogo. En tanto, segunda novela fue una novela menos aceptada que la anterior, la primera de ella, que es El corazón es un cazador solitario, y un poco Tennessee Williams aborda esto que vos señalabas respecto a esta experiencia del horror, y algo que a él le solían señalar muchos críticos e incluso lectores, de por qué escribía cosas tan horribles, o sea, por qué se dedicaba entonces a exponer eso. Les leo un breve párrafo que me parecía en consonancia con esto. Es muy breve. Él dice, la escuela gótica es un linaje antiguo, pero nuestra rama local solo empezó a descollar con la aparición de las primeras novelas de William Faulkner, que aún sigue siendo su más célebre y recalcitrante miembro. Hay algo en esta región, algo en la sangre y en la cultura del sur, que por alguna razón lo ha convertido en el corazón de la escuela gótica de escritores. Es evidente que su auge es el resultado de factores mucho más importantes que la influencia de un único artista, Faulkner en este caso. De igual manera que el movimiento existencialista en Francia es sin duda producto de fuerzas mucho más significativas que la influencia personal de Jean-Paul Sartre. Existe, por cierto, un nexo común entre ambas escuelas, la francesa y la americana, aunque en principio la francesa nace de un impulso intelectual y filosófico, mientras que la americana es de una naturaleza más bien romántica y emocional. ¿Cuál es el nexo común? En mi opinión, se podría definir simplemente como la sensación o la intuición de que hay un horror subyacente a la experiencia moderna. La pregunta que con más frecuencia le hacen a uno sobre los escritores de la escuela gótica es esta: ¿por qué escriben cosas tan horrorosas? O sea, en ese sentido, me parece que justamente no hay otra forma de expresar ese horror que mediante las formas que le ha dado el gótico y justamente mediante esa escritura sobre el horror. Y siempre me pareció interesante que un poco Tennessee Williams vinculara esta experiencia del existencialismo francés con la experiencia americana como algo mucho más visceral, como una reacción quizás más hermana del romanticismo, pero que en el fondo representa esta sensación de subversión, de rechazo a lo que es ese modelo moderno de racionalismo absoluto, que es en ese sentido lo que representa el gótico. Bueno, y con esta base ya podemos... Uy, no sé, se escuchó algo medio extraño. No, digo que con esto ya podemos desembarcar en la película de esta semana, que es este Frankenstein, que desde el punto de vista ya de su producción, de su idea, uno puede percibir que no era una película como para recibirse director destacado de Hollywood. De hecho, muy tempranamente François Truffaut vaticina que esa va a ser la única película que va a dirigir Charles Laughton. Creo que en 1956, o sea, un año después, ya
Truffaut vaticinaba eso. De todos modos, hay tantas, digamos, mitos alrededor de esta película. Están quienes dicen que, digamos, la depresión de Lawton frente a la incomprensión de taquilla y de crítica de la película lo llevó a no querer filmar más. Después hay entrevistas en las que Lawton dice que en realidad no, que en realidad a él le motivaba más dirigir teatro, porque ahí el nivel de intervención que tiene él era mayor. Pero bueno, es una película tremendamente osada en cuanto a la historia, porque lo que vemos es un crimen, la represión estatal, la represión religiosa, la doble moral, la hipocresía, desde la perspectiva del universo infantil, es decir, un cuento de hadas que aborda temáticas tremendamente complejas, y animándose a una dualidad muy fuerte, ¿no? Como toda película del gótico sureño, de repente es eso, ¿no? Osar a representar al género humano en toda su complejidad. Pero esto desde la perspectiva del pequeño John y la pequeña Pearl. Ahí ya hay un planteo que es ya un disparador tremendo. Pero encima Lawton le agrega un tratamiento totalmente, digamos, hiperbólico, ¿no? Sumamente recargado, con una propuesta fotográfica tremenda, acompañado con unos espacios también con una presencia del expresionismo alemán, y también con un código de interpretación muy extraño, porque se anima de alguna manera a poner en relación ahí, a jugar con los géneros de una manera un poco desconcertante, porque de repente tenemos un miedo a ese pastor, a ese falso predicador, y de repente sale gritando como un niño, o cae presa de una treta súper burda, que uno no sabe finalmente si reírse, si temer, si las dos cosas a la vez. Era realmente, digamos, es llamativo en 1955 pensar en una película planteada como con esos disparadores. Sí, sí, es una película muy anómala, además que llega, digo, tiene un poco las vestiduras del noir, del film noir, en un momento en el que el film noir comienza como su etapa de agotamiento, digo, es una sensibilidad antes que un género, porque ha atravesado varios géneros, que nace con los últimos años de la guerra y que tiene a fines de los 50 estas experiencias como muy manieristas, películas como también va a ser Set de Mal de Orson Welles, extremadamente recargadas desde lo visual y con narrativas muy alambicadas y muy laberínticas. Y en este caso, un poco el punto de partida también de la transposición es, quien hace la transposición es James Agee, que es un crítico muy prestigioso norteamericano, que él hace como el tratamiento. Aparentemente ese guión se encontró no hace mucho y por lo que se descubrió, las ideas de Lawton se siguieron bastante los lineamientos que planteaba Agee en la estructura del guión, y lo que uno ve es que Lawton lo que busca es evocar en términos de puesta en escena ese mundo opresivo y extremadamente asfixiante que está presente en la literatura. La novela de David Grove es una novela de apenas 2 años antes de la película, y tiene esta estructura también, no solamente del cuento de hadas, sino también del viaje de aprendizaje, un poco recuperando el Huckleberry Finn de Mark Twain. Ahí Mark Twain utilizaba el río Mississippi, acá David Grove utiliza el río Ohio, y entonces también hay un viaje que representa el final de la inocencia. O sea, para esos chicos el encuentro con ese villano, con ese ogro, porque directamente el personaje de Mitchum representa el ogro de los cuentos de hadas, es para ellos el final definitivo de lo que la infancia representa. Y la novela, que tomaba entonces casi todas las coordenadas del cuento de hadas, aparece representada en el cine, con estas particularidades estéticas. Digo, es una película de una profunda artificialidad, sobre todo en el trabajo de los interiores. Vieron las falsas perspectivas, esas sombras proyectadas, sobre todo la escena del asesinato de Shelley Winters.
Mientras tanto, en muchos de los espacios exteriores hay como entornos bucólicos, casi como si Lawton hubiera cruzado el expresionismo alemán con la dureza de su fotografía, con cierta estética de la pastoral americana, con esos ambientes más luminosos, que de alguna manera empiezan a aparecer en el último tramo de la película, cuando ellos se encuentran a la viejita, que es esta especie de hada madrina que los recoge. Entonces, esas formas visuales, quizás esa estética expresionista tan marcada, ya en el 55 resultaba un tanto anacrónica, porque el film noir es mucho más estilizado en los 40, y en los 50 empieza a incorporar una estética más documental, más deudora de lo que habían sido las innovaciones del neorrealismo italiano. Entonces uno puede ver en los 50 películas casi de una impronta más ascética, qué sé yo, La jungla del asfalto de John Huston, o algunas de las películas de Anthony Mann de criminales, tienen esa impronta más documental, y bueno, y Lawton hace esta película barroca y súper recargada, muy farsesca, con estas interpretaciones nada naturalistas, sino todo lo contrario, y entonces yo creo que fue, digo, la incomprensión tiene que ver con eso, una película medio inclasificable. Como vos decías, este relato policial pensado para niños termina siendo casi como una contradicción insalvable. Y de hecho es interesante, digamos, si uno más o menos conoce el recorrido de Mitchum y de Lawton, parece una película realmente, digo, dirigida por Lawton, interpretada por Mitchum, que yo no me quiero ni imaginar lo que habrá sido esa relación de estos dos pesos pesados. Debe haber sido tremendo ese rodaje. Bueno, Mitchum con todas sus adicciones y sus excesos, y esa cosa de no saber si al día siguiente se iba a presentar o con qué iba a salir. Y Jazz Lawton, que bueno, como ya había dicho Hitchcock, ¿no? No es recomendable filmar con niños, con animales y con Jazz Lawton. Exacto, exacto. Sí, sí, es como medio impensable esa relación. En realidad, lo llamativo es que si uno ve el registro de Mitchum, tomando el noir, películas como Retorno al pasado, que era de unos años antes, el registro de Mitchum es muy diferente. Digo, es un actor eminentemente clásico, es un actor de presencia, que encarna una determinada iconografía, y acá Lawton lo dirige justamente para una actuación muy recargada, y justamente eso, casi satírica y casi como una forma autoconsciente, autoconsciente, como si se esté parodiando a sí mismo. Entonces, en ese gesto me parece que hay ahí todo un desafío para él como actor. Además, sí, es un tipo de actor muy diferente de lo que era Lawton. Lawton era además un actor en general con muchas ideas, por eso le molestaba tanto a Hitchcock, con muchas ideas sobre la película, sobre su interpretación. Y me parece que esa colisión genera ahí algo interesante, que contribuye a esa deformidad que tiene la película, esta sensación de desplazar todo el tiempo, la sensación de que estamos viendo algo como desplazado. ¿Vieron? Uno siempre tiene la idea de que tiene que ir acostumbrándose a estos cambios de registro, a esta emergencia de situaciones profundamente lindantes entonces con lo absurdo, o con lo monstruoso, toda la aparición de Mitchum en los contornos de la casa, cuando los chicos están contando sus historias a la noche y lo ven como una sombra. Entonces me parece que es interesante cómo el registro interpretativo estuvo un poco en sintonía con esas ideas, pero muy alejado de las convenciones de la época. Sí, él no lo quería reconocer, nunca, digamos, siempre le planteaban que era como un vértice en su carrera profesional, que había cambiado de registro, él lo rechazaba, y siempre jorobaba con esto de que él tenía tres formas de mirar, para un costado, para el frente y para otro, y dos formas para actuar, que era con caballo, sin caballo, pero acá se acerca muchísimo a lo que hacía Lawton como actor, que digamos, uno como espectador percibe las ganas de Lawton de estar él, digamos, interpretando a ese ser, digamos, que era tan atractivo como repulsivo a la vez, ¿no? Era lo que planteaba Lawton siempre, digamos, ese nivel de, digamos, ¿no? De atracción y repugnancia a la vez en sus papeles. Sí, 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 Bueno, claramente.
Además tiene esta tensión entre el bien y el mal que está todo el tiempo. Digo, las inscripciones que él tiene en las manos representan la misma estructura de la película, que todo el tiempo va jugando a las oposiciones. Entonces también la inclusión de este personaje en ese mundo es interesante, lo que vos señalabas antes de cómo reacciona el mundo social frente a la llegada de este personaje. Cómo primero lo celebran, lo incluyen, los amigos del personaje Shelley Winter, que le dicen, bueno, mirá, porque es un buen hombre, un padre para tus hijos, y después finalmente terminan al final queriendo castigar a este personaje porque también sacó de ellos eso que no querían reconocer. Entonces todo el tiempo la película va mostrando estos contrapuntos y estas oposiciones, y en ese sentido el personaje de él funciona como una gran metáfora. Es la dualidad, la contradicción que nadie se anima a aceptar, que anida en ellos mismos. Es decir, de alguna manera es el temor al espejo, a encontrar en ese pastor contradicciones que ellos quieren anular. Siempre buscando alguna síntesis, que es el fanatismo religioso o el fanatismo por el linchamiento, pero nunca aceptar la contradicción, digamos. Exactamente. Bueno, vamos invitando entonces a todas las presentes y los presentes a que hagan sus preguntas. De paso, mientras esperamos que la gente pida la palabra, acá tenemos una consulta. Federico Rodríguez nos consultaba de qué prólogo es, al que hiciste referencia. Es el prólogo de la novela, es Reflejos en un ojo dorado. Llevada al cine por Houston. Exactamente, en una gran adaptación con Marlon Brando y Elizabeth Taylor. Que hay películas incómodas. Película rarísima, rarísima, rarísima. Tremenda. Bueno, la novela la edición es la de Seix Barral, que Seix Barral editó toda la obra de Carson McCullers hace unos años, creo que se había cumplido, no sé si algún aniversario, y entonces editó toda la obra de ella. Bueno, en Reflejos en un ojo dorado está el epílogo, el texto final, es el de Tennessee Williams, que acompaña entonces la edición. Una novela corta y muy, muy recomendable, y una novela que de alguna manera cristaliza muy bien las coordenadas del gótico sureño. Carson McCullers era el que decía que cada tanto volvía a su pueblo para recordar su odio, ¿no? Su rechazo. Sí, sí, decía, como un baño de indignación. Dice, cada vez que necesito volver al sur para mi baño de indignación. O sea, esta cosa de volver y renovar un poco su indignación. Sí. Bueno, ¿hay alguna palabra? Sí, Héctor Álvarez. Bienvenido, Héctor. Desmuteate, así podemos escuchar tu consulta o tu opinión. Ahí está. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? No, estaba escuchando lo que decías vos y Paula con respecto al personaje de Mitchum. Sí, yo creo que digamos, porque el tipo aparece como que es el mal puro. Yo creo que esto lo que hace todavía es recargar más esto que parece digamos, onírico, ¿no? Digamos, es una pesadilla. El tipo aparece como lo peor que hay. Digamos, padrastros hay muchos en el cine. Uno piensa, por ejemplo, en Fanny Alexander, que también entra el padrastro, que yo le tendría más miedo a ese que al de Mitchum, porque el de Mitchum es muy real. Pero por otro lado, lo que aparece como antítesis de ese mal, que es el bien en estado puro, que es la madrastra, ¿no? Esa tiene un fanatismo religioso que también me hace digamos, dudar de las cualidades que tiene. Si bien los recoge a los chicos, ese es un tema. Y después, Paula, con el tema de la característica, bueno, los puntos comunes que hay en el gótico sureño, vos hablaste de dos pelis. Una tranvía llamado Deseo, ¿no? La de Elia Kazan, y pongamos esta. El tranvía llamado Deseo transcurre en un ámbito cerrado, absolutamente, en ese departamento, ¿no? Esta otra, acá son ambientes muy abiertos, o si vamos a, qué sé yo, a No es país para viejos, que es otra además, varía totalmente la localización del lugar. Sí me
parece que coinciden básicamente en cuanto a la represión sexual, en el caso de Blanche, digamos, puntos en común con, por ejemplo, En la noche del cazador. No, era eso. Gracias. Bueno, yo retomo las cuestiones. Me parece muy buena la comparación con lo de Fanny Alexander, porque en el fondo también allí en ese pastor hay un discurso religioso, es decir, en el fondo también es un personaje que hace, que imparte los castigos en nombre de un bien. En el caso de acá es interesante que estos dos personajes, el de Mitchum y el de Lillian Gish, que es la viejita que aparece al final, funcionan como un contrapunto. Por lo tanto, a uno le parece que para que exista ese bien tiene que existir este mal, o sea que no dejan de retroalimentarse y que en el fondo esos dos polos no dejan de ser representaciones del universo infantil. Digo, los chicos piensan el mundo en función de ese bien puro o de ese mal puro. Entonces, me parece que ahí el juego está bien planteado en términos de la comparación, como el personaje de la mujer del final tiene un discurso en términos religiosos que podría encontrar ciertos puntos de contacto con Mitchum. Lo que pasa es que justamente la experiencia del mal genera entonces esta oposición, y esta figura es casi como la hada madrina, digo, dentro del universo de los cuentos de hadas, adquiere esta representación. En relación a lo de Un tranvía llamado Deseo, sí, en general las obras de Tennessee Williams, justamente porque fueron concebidas como obras teatrales, muchas veces trabajan en interiores y hay una sensación de un mundo perdido que está por fuera de la representación. En este caso, el personaje de Blanche habla en varias ocasiones de la plantación, una plantación hipotecada y perdida por la familia, de la que ella tiene esos documentos. Vieron que el personaje de Brando le quiere arrebatar, porque en él hay un imaginario de fortuna que no termina siendo tal, pero el personaje... El código napoleónico que lo respalda. Exactamente. Pero digo, ahí el personaje de Blanche es el que carga la representación de todo ese mundo ruinoso. Está sobre sus espaldas, está en su rostro, está en esos vestidos que un día fueron esplendorosos y que hoy son síntoma de la decadencia. Y otro elemento que en general es interesante del gótico es todo lo que tiene que ver con el deseo femenino. Tanto en Un tranvía llamado Deseo, como ocurre acá en la figura de Shelley Winters, la mujer que de alguna manera expresa sus deseos y que experimenta la sexualidad, inmediatamente debe ser reprimida, recluida en el loquero, como le ocurre a Blanche, o abajo en el fondo de la laguna, como le ocurre al personaje de Shelley Winters. El discurso del pastor, cada vez que ella quiere consumar el matrimonio, quiere acercarse a él, es convertir eso en el pecado. Entonces, la muerte de ella tiene que ver con ese castigo, es un castigo por el deseo que ella experimenta. Y en el universo de Tennessee Williams pasa algo similar. El personaje de Blanche le ocurre eso, el personaje de Catherine en De repente el último verano, película que hizo Mankiewicz con Catherine Hepburn y Elizabeth Taylor. El personaje de Elizabeth Taylor le quieren hacer una lobotomía justamente para que no recuerde la experiencia. Exactamente, para extirparle literalmente la verdad para siempre. Y aparte, muy presente esta columna vertebral de Dios, Estado, marido, padre, regulador de la moral, y digamos, ir resolviendo por el lado represivo la insurgencia de la verdad, de la dualidad, de la contradicción, de lo animal, de lo instintivo, de aquello que permanentemente quiere ser sostenido como aletargado, ¿no?
Sí. De hecho, piensen que en La Noche del Cazador, el padre que les da el dinero, nunca importa el dinero, lo que importa es el mandato, lo que importa es el mandato paterno que le dicen oculten eso. Entonces, de alguna manera, el padre al irse pone sobre los chicos esa responsabilidad. Entonces, no deja de ser la disputa entre dos órdenes masculinos que los llevan a esa batalla que se da a lo largo de la película, y que también está dividida espacialmente entre la profundidad, que es el sótano, que es el momento en el que ellos se ocultan y que intentan escapar de él, y el espacio donde construyen ese ideal de la familia perfecta, que es el que se da en la planta de arriba de la casa. Entonces también espacialmente está trabajada esa oposición en la película. Está bueno lo que planteaba Héctor en relación a este tema, comparando con Fanny Alexander en relación al tema del peso en los dos autores, tanto en Las Damas Sureñas como en el caso de Bergman está planteado el tema de la represión familiar, la represión paternal incluso, y el tema del peso de lo religioso, como inhibiendo ahí el desarrollo de una sexualidad plena, ¿no? Exacto. Sí, aparte Dios es el padre, digo, todo el tiempo hay este paralelismo, en Bergman es evidente, pero es ese, el pater familias es claramente lo que Dios representa como vértice entonces de la moral religiosa. Y Mitchum hablando con teléfono directo, él no necesita intermediario. Sí, yo tengo lo que me dijo Dios, o sea, exacto. Bueno, Federico Rodríguez pidió la palabra y luego Mirta Ferral, perdón. Bueno, hola Paula, súper interesante todo esto. Hola. Bueno, en primer lugar, empezar como con una observación de la película que me lleva a preguntar por Carson McCullers, digo, cuando leía Balada de Café Triste y cuando aparece esta imagen de ¿Acaso no duerme?, que aparece como el caballo en sombras y ellos arriba del granero, como esa imagen muy fantástica y como el punto de escucha muy cercano, también muy del cuento de hadas, también hacerme esa pregunta, ¿qué factor existe en esto del gótico sureño, de si es que siempre existe como un tamizador como de cuento de hadas que aparece tanto por ahí en Balada del Café Triste de Carson McCullers y en esta peli? Eso, preguntártelo por un lado. Y también me preguntaba qué resonancias hay del gótico sureño quizás en la literatura argentina, porque pensaba como en la novela Ponele Oyola como chamamé, que también hay como un predicador que Dios le habla a través de canciones populares y que también tiene una cosa como de la presencia del sol y la naturaleza en los recorridos de quienes están en los márgenes. Y no sé, pensaba en Enríquez también con alguno de sus cuentos. Y otra cosa más también para pensar es qué ejemplos de pelis de gótico sureño existe como de Deliverance, hasta que, no sé, pienso que hasta True Detective también toma como un poco eso de gótico sureño y la fantasía y la naturaleza y el policial, ¿no? Como un poco eso. Sí, respecto a lo primero, el gótico clásico generaba un clima de enrarecimiento, pero que siempre viraba a lo sobrenatural. Es decir, siempre en el gótico clásico hay la emergencia de lo sobrenatural. El monstruo, el fantasma, el monstruo de Frankenstein que emana de los muertos. O sea, toda esa tradición sí usa lo sobrenatural como aquello que rompe ese mundo transparente y racional que es el de la modernidad. En el gótico sureño hay un enrarecimiento del universo, pero no hay una ruptura radical del realismo. Es decir, nunca se pierden las coordenadas de realidad. Hay una sensación de un mundo alterado, de un mundo en el que lo fantástico está como en los contornos, está sugerencia de la figura monstruosa, como ocurre en Matar a un ruiseñor, o muchas veces esta sensación de lo fantasmal. Hay muchos personajes en el gótico sureño que tienen que ver con deformidades, es decir, personajes que tienen o una cojera o que son ciegos, o sea, todo aquello que rompe con la normalidad, en general el gótico lo usa como un elemento de subversión, un elemento que perturba
muestra ese orden pretendidamente normal. Pero nunca hay un quiebre de lo sobrenatural, del realismo a partir de lo sobrenatural, sino esa sensación más de enrarecimiento. Y respecto a las películas, sí, una de las primeras adaptaciones, Faulkner en general fue un autor no muy bien adaptado, muchas veces se lo adaptó más desde un melodrama más convencional, que es El largo y cálido verano, vieron la película con Paul Newman. Para mí no es una película que tenga cierta fidelidad al verdadero espíritu de Faulkner. Sí hay algunas películas anteriores, una adaptación de Santuario que se llama La historia de Temple Drake, que es una película de comienzos de los años 30, previa al código Hays, que era el código de censura del cine de Hollywood. Entonces es una película muy audaz, donde el personaje de Miriam Hopkins sale con, es una chica de la sociedad sureña y bueno, vive aventuras, interna con unos maleantes. Hay la sugerencia de una violación, es una película muy perturbadora para el cine americano clásico. Después está Intruso en el polvo, que es una novela de Faulkner de la posguerra sobre el racismo, que tiene una versión, que encima es una versión de alguna manera filmada un poco por fuera del mainstream, de los grandes estudios, y sin estrellas, pero es una versión bastante atrevida respecto a los retratos del racismo, que en el cine de Hollywood recién comenzaron a aparecer en los años 60, post-Kennedy. Y después tenemos, sí, Deliverance, bueno, las dos adaptaciones de The Beguiled, la novela de Thomas Cunningham, que son la película de Don Siegel con Clint Eastwood, que se llamó El engaño acá, que es una película del 71, y la otra versión de esa misma novela es la que hizo Sofía Coppola, que se llamó El seductor, que es una película de hace unos años, eso es gótico sureño. Y bueno, las adaptaciones de Cormac McCarthy, No es país para viejos, Sin lugar para los débiles, es una novela de Cormac McCarthy más virada un poco a los paisajes del western y a la tradición más del medio oeste americano, que está en la literatura de Cormac McCarthy, pero también hay muchas de las coordenadas del gótico sureño. El personaje de Bardem no deja de ser la encarnación de un mal imparable, que no tiene muchas diferencias al personaje de Mitchum, tiene esos componentes más farsescos, pero que sí resulta como una representación omnipresente a lo largo de la película, algo que no se detiene. Así que sí, digo, el gótico sureño ha encontrado adaptaciones a lo largo de todos la segunda mitad del siglo XX, fundamentalmente dentro de las matrices del cine negro y del melodrama, y ha dado, por ejemplo, la que vos señalabas, True Detective, que no está basada en una novela, pero que el creador de la serie es un novelista, entonces hay allí mucho de toda la tradición del gótico. Esta excusa de la investigación, de unos policías que investigan un crimen y que detrás de ese crimen hay todo un mundo perturbador y perverso y oculto, en general es una estrategia que el gótico ha utilizado mucho. Bien. Sigue Mirta Ferral, que está inaugurando la apertura federal que pretende este espacio. Nos pone sumamente contentos que desde Chubut estén participando acá, en este caso Mirta, así que bueno, esperamos también futuras participaciones de distintos sectores del país. ¿Estás por ahí, Mirta? Sí, estoy aquí. Bueno, ante todo pido disculpas que no conecto la cámara, porque si conecto la cámara me voy. Es decir, internet acá hoy está con el viento, está terrible, pensé que no iba a poder conectarme. Así que ni intento poner la cámara. La película me gustó mucho, no la conocía, me gustó mucho la fotografía, los ángulos de las cámaras. La forma en que fue filmada me gustó mucho. Pero quería preguntar ¿qué simbolismo le dan a la promesa, digamos, a la palabra
que el niño tiene con su padre, que el padre le hace como prometer, no desde una promesa religiosa, sino como una promesa a él, que no iba a decir nunca dónde estaba el dinero. Y bueno, en función de eso se arma toda la película, ¿no? Es decir, qué peso el de la palabra tiene en este sentido en el gótico sureño. Eso era. Bueno, sí, en general, digo, ahí está la encarnación, por eso lo que yo señalaba de que el dinero en sí mismo, para los chicos nunca tiene un valor, no es que ese dinero va a ser utilizado para algo, la nena en un momento lo recorta, o sea, forma parte de su juego, sino que tiene claramente un valor simbólico, o sea, es la relación que mantienen ellos con su padre, es ese hilo que los ata entonces a la figura paterna, y eso lo que representa es ese mandato, es lo que los une ellos, lo que une a los chicos con su origen. En general en el gótico esos lazos que muchas veces tienen estas contradicciones, porque es esa unión a un mundo maldito, a un mundo marcado por la injusticia. Digo, el padre también tiene esa dualidad, alguien que comete un delito, pero que al mismo tiempo lo hace por desesperación y para darle algo para comer a su familia, en pleno contexto de la depresión. Entonces, me parece que ahí ese mandato, que es fundamental para los chicos y que es el disparador argumental de la película, también se convierte en una coordenada moral, porque nunca los chicos pueden renunciar al dinero y evitar entonces caer bajo las garras del falso pastor, porque el dinero es el representante de esa figura paterna. Por eso no deja de ser la disputa entre esos dos órdenes masculinos que están encarnados en estos dos personajes. De hecho, el ejercicio Perfecto. de la película, Gracias. No, por favor. Decía que el ejercicio interesante que propone la película es mostrar cómo el padre, el verdadero, digamos, les propone mentir, y el que invoca a que digan la verdad es el asesino, digamos. Ahí está este juego de bien y mal constantemente, ¿no? El que propone de alguna manera emanciparse de ese calvario es el que los viene el que los persigue. Exactamente. Es la ambigüedad de eso. Por eso, de alguna manera, este falso pastor lo que busca es develar el secreto. Lo que les dice es como, díganme dónde está el dinero y ya está, se termina. O sea, ya está todo, no pasa nada. Entonces, ellos él lo que viene a traer es esa luz reveladora que representa entonces la religión a la que invoca, pero también este concepto de conocerlo todo, de iluminarlo todo. Frente a eso, ellos resisten manteniendo el secreto, porque es ese secreto que los une a la figura paterna perdida. Bueno, entiendo que no hay nadie más anotado. ¿Hay alguna consulta o alguna duda más en relación a esto? ¿Algún aporte? También no son solo consultas, quizás alguien tiene alguna impresión respecto de la película y quiere compartirlo. Eso también vale. Yo aporto el tema del hallazgo de recuperar a Lillian Gish para la película esta, me parece fascinante. De repente ver nuevamente ese rostro de las primeras películas de Griffith, esos emblemas de la cinematografía ahí recuperados. Sí, además hay algo en términos de lo que señalábamos respecto a lo formal de la película, que es eso, digo, en finales de los años 50, por lo menos digo, cuando ya el cine de Hollywood se encontraba en un proceso crepuscular para el lenguaje clásico y de transformación de cara a lo que sería el cine moderno, Lawton vuelve a unas formas expresivas más propias del comienzo del cine, no solamente en el uso de esta fotografía absolutamente artificial, vieron cómo no hay un intento todo el tiempo de romper la perspectiva, de jugar con esos ángulos incómodos, de fotografiar en contraste, y al mismo tiempo utiliza muchos recursos como el cierre en iris, pero que cierra como en un círculo, ciertos barridos, y un tipo de montaje muy
propio de Griffith. O sea, hay como un concepto de montaje en varios pasajes de la película que trabajan entonces esta idea de la exploración del lenguaje que había hecho Griffith. Y a ello le suma la presencia de Lillian Gish, que era la actriz de los melodramas de Griffith. Entonces hay como un intento de traer al presente, de recuperar entonces ese anacronismo muy propio de un cine que para el espectador de ese momento ya era un cine viejo, ya era un cine con formas extremadamente artificiales para lo que el cine de los 50 comenzaba a traer. Sí, apropiarse de Griffith a partir de una película tremendamente moderna es muy divertido. O sea, Exactamente. la pelota. Pero bueno, contaba Lillian Gish que le preguntó por qué la había convocado y según comentaba, Lawton le dijo que cuando él era, digamos, antes, en los inicios del cine, la gente se sentaba derecho en la butaca, ¿no? Como con cierto respeto a esa liturgia, y que ya en ese momento, o sea, en 1950, la gente iba y se tiraba así a comer palomitas de maíz y demás, y dice, yo la convoco a usted para que el público vuelva a sentarse derecho en su butaca. Exactamente. Y como no sé cómo no hacerlo, ¿no? Exacto. Exactamente. Que decían que aparte realmente sabía disparar muy bien Lillian Gish. Había aprendido en otro rodaje a disparar y le llamaba la atención, digamos. Ella después se siguió con ese hobby. No, lo que me acordaba en relación a esto, que es cómo la transición de esos dos, del pasaje del primer mundo, del mundo donde está la familia, donde está la madre de ellos y donde está la casa, al mundo de Lillian Gish, que es quien los recibe y que de alguna manera los rescata, es esa escena entonces del lago, o sea, del río, del pasaje, o sea, esta idea del pasaje, y toda esa escena está concebida visualmente con claros ecos fantásticos. ¿Vieron esa especie de vapor que sube del agua, el uso de lo pantanoso? O sea, todo el tiempo hay una sensación de algo onírico, de un espacio alejado de lo real, casi como un espacio que tiene una existencia mental y que representa entonces claramente un rito de pasaje. Entonces, esta noción de rito, de ceremonia, de transición, me parece que en esa escena y en la forma que él tiene de concebir esa escena, de filmar la naturaleza con planos de detalles muy cercanos, contribuye a un imaginario que es bien del gótico sureño. Digo, uno ve ese tipo de escenas y descubre, bueno, esta es una película que claramente tiene un enclave dentro de esa tradición. Bien, Héctor Álvarez, sí. Sí, no, la película tiene un montón de símbolos para desentrañar, la manzana, la navaja de Mitchum, la habitación matrimonial que parece una cripta, ¿viste? Una capilla. Sí, ahí es totalmente techos. Pero una cosa que me llamó la atención es la duplicación. Son dos nenes, son dos madre y madrastra, padre y padrastro. El bien y el mal permanentemente. El bien y el mal, ¿viste? Exacto. Todo, digamos, está puesto el énfasis en esa duplicación. No me quedó claro el tema de los animalitos. Pienso que también tiene algo, digamos, que ver por el lado de lo onírico, ¿no? ¿Viste? Que parece digamos, como algo puro que, digamos, está incontaminado. Claro. Y bueno, el cielo, la luna. La luna es absolutamente artificial. Parece un dibujo, ¿no? Parece una animación. Sí, sí. Exactamente, sí. Y bueno, y es un viaje iniciático, digamos, pasa, la pérdida de la inocencia pasa a ser un adulto, ¿no? Exacto. La verdad que es maravilloso, me encantó. Bueno, y esto que decía de la dualidad es eso, porque el mundo de los cuentos de hadas se construye a partir de esta oposición. Entonces todo el tiempo la película nos va dando ese juego de oposiciones que están todos los elementos, y digo, desde ya que la metáfora está en las dos manos de Mitchum, pero digo, toda la película está resuelta a partir de esas dualidades. El padre que les da el mandato y que vela por el silencio, y el que busca la revelación, digo, todo ese juego
está planteado en la película como ese mundo fracturado. Y por eso yo lo que señalaba al comienzo, esta vocación de, por un lado, capturar un tiempo social, el tiempo de la depresión, que la película también intenta recrear, y al mismo tiempo una estética extremadamente artificial, muy deudora del cuento de hadas. Entonces, ¿cómo amalgamar esas dos tradiciones? O cómo amalgamar el expresionismo alemán, que es una estética muy artificial y con líneas quebradas y sombras proyectadas, y lo bucólico de la pastoral americana, que es lo que convive un poco en los espacios exteriores. Algo que, por ejemplo, ensayó Murnau, el director de Amanecer, cuando llegó a Estados Unidos. Digo, Murnau tenía una estética también del uso de lo siniestro y de un expresionismo quizás no tan radical como el de Fritz Lang, pero cuando llega a Estados Unidos combina en varias de sus películas, Amanecer y Tabú, esas dos tradiciones, o sea, la que provenía del origen germano con la del espacio americano en el que ahora estaba filmando. Y Lawton recupera un poco también ese espíritu de amalgama, de hacer convivir entonces aquello que parecía totalmente excluyente o opuesto. Bueno, hay que hacer mención a Cortés, ¿no? El director de fotografía, Sí. que la verdad que es un trabajo tremendo. Extraordinario. Y la composición musical de Schumann, que también acompaña permanentemente, estableciendo esa cosa también, ¿no? Ese claroscuro, ese tono agridulce, esta canción de cuna tenebrosa, que nos acompaña permanentemente, es espectacular. Sí, sí, sí. El que no se quedó tarareando, me está mintiendo. Yo la volví a ver hace 4 días y estoy todavía, ¿no? De repente Todavía. Y está bueno lo que planteaba Héctor en relación al tema del puñal y esa connotación fálica que, digamos, inmediatamente toma, y hay incluso unos planos de detalle que lo refuerzan, ¿no? Como cuando él está viendo a esa mujer bailando en el cabaret y como de repente, digamos, de alguna manera obtura, digamos, su excitación con esa violencia, ¿no? Sí, sí. Es interesante todo el trabajo que hace en relación a la representación del puñal, que de hecho, digamos, la madre de los chicos lo utilizan, ¡ay, estos hombres! Sí, sí. Bueno, sí, es esa conversión de una sexualidad reprimida en el asesinato, en la violencia, es una figura recurrente en general en el gótico, porque es eso, es aquello que se silencia, emerge de la peor forma, y acá todo el tiempo el personaje de Mi-chun canaliza entonces esa represión a través del asesinato, a través del crimen, y bueno, y el puñal es claramente la expresión entonces de eso, de lo fálico. Bueno, ¿alguien más quiere hacer alguna intervención, algún aporte más? ¿No? Bueno. Pau, ¿vos querés cerrar planteando algo que nos hayamos comentado? No, como cierre un poco, digo, este es el año 55 y digo, tenemos esta pendiente crepuscular en relación a lo que es el noir, cómo el gótico adquiere, digo, hay un peso de la historia criminal y todavía la película uno puede enmarcarla, si bien en términos de género, es extraña porque es esta cosa de, bueno, ¿qué es? Una historia criminal, un delincuente que se escapa y persigue entonces a estos niños, pero al mismo tiempo está todo este halo irónico y este humor extravagante. Digo, claramente tiene que ver entonces con ese crepúsculo propio del film noir, y después el gótico va a adquirir entonces presencia en diversos géneros, muchas veces el western crepuscular, piensen que el western también hace un recorrido, no es lo mismo exponentes como La Diligencia, las películas de los años 30, que la de los años 50, entonces este reverso que hay del sueño
de la integración también muchas veces empieza a contaminar al western, y entonces películas como The Big Isle, sobre todo la versión de Don Siegel, que tiene algo de western y de hecho utiliza a la figura de Clint Eastwood. Bueno, Sin lugar para los débiles, que también utiliza mucho los espacios del western. Entonces esta especie de lado B del relato mítico de la historia norteamericana va a incorporar muchos de los rasgos propios del gótico sureño. Y bueno, y dos versiones que son muy interesantes son Reflejos en un ojo dorado, que es la novela de Carson McCullers, y Sangre Sabia, las dos dirigidas por John Huston. Sangre Sabia es de fines de los 70, también una película muy rara, y también esa sobre Flannery O'Connor, y también son dos exponentes claves de lo que fue la literatura de las damas sureñas, que además la literatura gótica, del gótico sureño, tuvo fuerte presencia de escritoras mujeres. Harper Lee también, Eudora Welty, que no tiene adaptaciones cinematográficas, pero que es una cuentista extraordinaria. Hay muchas escritoras mujeres que forman parte de este movimiento. Bueno, a partir de acá, una ventana abierta para un montón de películas de escritoras y de escritores. Que lo interesante es esto, ¿no? La forma, digamos, no solo se han animado a plantear cuestiones que en ese momento no estaban planteadas, sino que han logrado atravesar el cerco de los grandes estudios para llevar esto a imagen con lo que eso representa, digamos, lograr conquistar que se coloquen cifras multimillonarias para señalar en las pantallas de todos los barrios cuestiones que, digamos, que van por fuera del relato oficial, y encima hacerlo de una manera tan seductora y tan irreverente desde el punto de vista plástico, estético. Así que, digamos, es súper disfrutable toda esta corriente de películas, así que, bueno, seguramente alguna de ellas veremos el año próximo, pero por lo menos este año le rendimos un justo homenaje a la película de Charles Laughton. Acá Héctor nos pregunta si podés repetir la película de Don Siegel. Se refiere a la adaptación de McCullers, creo. No, la de Don Siegel es, el autor de la novela es Thomas Cullinan, y la película se llamó, acá en la Argentina se estrenó como El Engaño, y el título original es The Beguiled. Es de 1971 y está protagonizada por Clint Eastwood y Geraldine Page. Geraldine Page es la directora de un colegio de señoritas en Virginia, donde llega un soldado de la Unión herido, y las chicas lo recogen, lo llevan para el interior del colegio, y bueno, después se enterarán lo que sucede. Ha sido un poco adulcorada por Sofía Coppola en la adaptación de hace un par de años. Lo que sucede es que ella toma la versión de las chicas, por decirlo de alguna manera, entonces no hay esta colisión. La película de Siegel es muy desaforada, también es una película con elementos más de explotación, una película un poco leída desde la mirada masculina, la experiencia de ese soldado en ese mundo femenino que se lo devora, digo, a esta noción también como ese mundo recluido ahí en ese colegio, con esa exuberancia natural, termina tragándose al representante del norte. Sí, la película de Siegel es mucho más corrosiva, mucho más, de alguna manera, que plantea ese conflicto con ribetes mucho más estridentes. Menos elegante, sin lugar a duda. Exactamente, exactamente. Bueno, la semana que viene cerramos el núcleo del programa de noviembre con una película sumamente interesante como es Hogar, de Maura Del Pero. De alguna manera hacemos un rulo y completamos un poco el ejercicio de debate temático que iniciamos con Niña Mamá, pero en este caso con una ficción sumamente interesante en relación al espacio, al abordaje de, nuevamente, el tema de las adolescentes tempranamente lanzadas a la maternidad y el rol que de alguna manera la religión ocupa en esa problemática. Una película laudada en el exterior, que tuvo un ruido interesante. Bueno, finalmente llega a nuestro cineclub, seguramente estaremos
charlando con Maura la semana próxima, y ya después nos zambullimos en el último mes del año, también con un montón de películas interesantes y con invitados que, al igual que Paula, nos van a traer su punto de vista para completar también el visionado que hemos hecho. La verdad que un placer, Paula, haber contado con vos. Me parece, creo que todos vamos a acordar de que has ilustrado toda esta corriente de una manera amena y sumamente completa a la vez, así que muchas gracias por estar acá. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, espero que la hayan pasado bien y bueno, muchísimas gracias para todos. Un beso grande. Gracias, Paula. Bueno, invito a leerla, Paula, cada vez que tengan oportunidad, en todos los medios en los que sale, estar atento a todas sus producciones, y a todos ustedes, bueno, que tengan una hermosa semana, que disfruten de este calorcito. Bueno, en realidad se va a alargar un chaparrón, así que bueno, que tengan una hermosa semana. Les recibirán el viernes próximo el link para la próxima película, y espero encontrarlos a todas y a todos el próximo martes en nuestros encuentros Zoom de Leopoldo Cine Club. Un beso grande.